Este capítulo, este módulo, toca hablar acerca de los desastres, ¿no? Y del el manejo del paciente politraumatizado y también de múltiples víctimas, ¿no? Entonces, eh, los que trabajamos con pacientes críticos, tenemos que estar capacitados, ¿no? Y sobre todo, tener por lo menos un conocimiento básico de cualquier situación que se llame situación de emergencias colectivas, ¿no? Que nosotros en el, en esta fotografía, ¿no? Esta imagen, es un escenario, ¿no? Es un escenario catastrófico donde se ven, pues, diversas personas, ¿no? Tratando de dar asistencia, ¿no? Médica o asistencia prehospitalaria, ¿no? Y el escenario con múltiples heridos, ¿no? Entonces, para un rato. Entonces, ¿qué llamamos a medicina de catástrofes, no? Está relacionada con lo que es las grandes emergencias o la catástrofe. No se entiende como catástrofe aquella amenaza, ¿no? Es un hecho, un desastre producido ya sea por un fenómeno natural o un fenómeno humano, ¿no? En el cual logra finalmente que la capacidad de respuesta se vea mermada, ¿no? Y sobre todo eh, ocasione pues un déficit tanto a nivel estructural como también a nivel de recurso humano, ¿no? Entonces esta medicina, también llamada una medicina, la medicina de desastres, ¿no? Está relacionada con la especialidad de medicina de emergencia y desastres, ¿no? Y ayuda a entender qué procedimientos médicos o de primeros auxilios vamos a tener que poner, ¿no? En marcha ante una gran emergencia o catástrofe, ¿no? Entonces, eh, estos eventos que se van a producir, obviamente van a poner en riesgo lo que es la vida de muchas personas, ¿no? Los escenarios, los múltiples escenarios, pues pueden ser por explosiones, accidentes de tren, accidentes automovilísticos, un accidente aéreo, terremotos, ¿no? Inclusive, como últimamente vemos, o que lo estamos sufriendo y también lo vamos a sufrir, son los múltiples efectos que puede producir debido al fenómeno del niño, ¿no? Entonces, nosotros al ser un país eh, ubicado, ¿no? En el cinturón del fuego, ¿no? Y también cerca de, también de las corrientes tropicales, pues también estamos propensos, ¿no? A diversos cambios climáticos o diversos sismos que pueden comprometer lo que es la función normal de los distintos hospitales donde trabajamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener como definición qué es una emergencia colectiva, ¿no? Se entiende como aquella emergencia que afecta a un grupo de personas o familias, ¿no? Y que va a ocasionar que haya una respuesta, ¿no? Por parte de los sistemas de emergencia, ¿no? Y una gran emergencia o catástrofe, ¿no? Es cuando ya se afectan múltiples víctimas, ¿no? Y donde se requiere, pues, no solamente la participación de repente del servicio de emergencia, sino de repente de todo el área hospitalaria, ¿no? Lo cual se debe de coordinar con anticipación mediante un plan de emergencias, ¿no? Y dentro de esta definición, ¿no? De gran emergencia y catástrofe, también hay una diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa, no? Que en la gran emergencia, todos los sistemas de rescates hospitalarios, ¿no? A nivel prehospitalario, por ejemplo, la ambulancia, bomberos, ¿no? Se encuentran intactos,
y siguen funcionando, ¿no? Entonces aquí hay algo importante que quiere decir que la ayuda, ¿no? Va a estar garantizada, ¿no? A diferencia de una catástrofe o desastre donde el rescate no necesariamente va a estar garantizado porque el nivel o el impacto que pueda producir este desastre, pues puede colapsar diversas estructuras o puede haber múltiples bajas, ¿no? Por parte del personal de este personal de salud, ¿no? Que va a apoyar, o también incluso personal prehospitalario, ¿no? Finalmente, la medicina de desastres va a tener como objetivo el poder tener la capacidad, ¿no? De poder brindar una respuesta médica oportuna, ¿no? Correcta, de carácter también preventivo, ¿no? Y recuperativo para poder también poder tener, ¿no? Frente a los recursos insuficientes con respecto a la necesidad que pueda tener el evento, ¿no? Entonces, aquí van a haber dos aspectos importantes, tanto el aspecto médico, ¿no? O sea, la capacidad o el número de personal de salud que está en condiciones de responder a este desastre, ¿no? Y también, por otro lado, la parte logística, ¿no? Con cuánto recurso, ¿no? Logístico yo tengo, ¿no? Pues hablamos acá de los que son fármacos, ¿no? De repente fármacos, camillas, ¿no? Vendajes, etcétera. Y también los que estamos dentro del mundo de la medicina de desastre, también tenemos aquí la famosa regla de daño dinámico, ¿no? También llamada la ecuación de Bernini-Carri, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Donde aquí el Q es lo que es igual al daño, ¿no? N es la intensidad con la que produce el fenómeno, ¿no? Que es directamente proporcional al daño y indirectamente proporcional a lo que es Fxt, donde F son los recursos, el T es el tiempo, ¿no? Eh, que se va siendo también mermados, ¿no? A mayor daño, ¿no? Menos recursos y menos tiempo también para capacidad de respuesta, ¿no? La N también, a manera de ejemplo, corresponde al número de personas que van a estar involucradas, ¿no? Dentro de ellas heridos, fallecidos, ¿no? O algunos sobrevivientes que también van a necesitar asistencia, ¿no? Y el F es el que va a representar al número de socorristas o también a los medios que se van a estar para el rescate, ¿no? Ante, ante un desastre, ¿no? El ser humano, ya de por sí, ¿no? Tiene que, eh, digamos, demostrar una capacidad de sobresalir a ese desastre, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? De poder responder, de poder eh, salir, ¿no? Sacarle de repente algo de positivo, ¿no? De repente al desastre y tratar sobre todo de compensarlo y de responderlo de buena manera, ¿no? A eso se le llama resiliencia, ¿no? Entonces, siempre en todo daño, ¿no? Provocado por un desastre, va a haber un factor de resiliencia, ¿no? Que va a ser la capacidad de poder responder, ¿no? A ese daño y posteriormente también de la de mitigarlo, o sea, tratar de disminuir el efecto que pueda producir el desastre, ¿no? Entonces, esas son este, las primeras definiciones, ¿no? Para que ustedes puedan entender qué es un desastre, qué son la medicina de desastre, ¿no? La medicina de catástrofes, ¿no? Qué es una gran emergencia, ¿no? Y qué es también una emergencia colectiva, ¿no? Entonces, estamos iniciando con las definiciones, eh, las principales definiciones, a manera de introducción.
Y ahora, si logran ver esta siguiente diapositiva, ¿sí? Sí, se está viendo el video. Ya, entonces, y esto nos va a llevar a hablar sobre los accidentes de masa, ¿no? O también llamados accidentes con múltiples víctimas, ¿no? Dentro de ello, algo que se va a necesitar y que requiere de bastante también entrenamiento es saber cómo actuar en este primer momento, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos para actuar en un accidente múltiple de víctimas va a ser la capacidad que podamos tener nosotros de hacer un triaje, ¿no? El triaje, o también llamado triage, ¿no? Cualquiera de esos términos ustedes los van a escuchar, ¿no? Tiene ya, es una denominación ya antigua, ¿no? Que nace en las guerras napoleónicas, ¿no? Napoleón Bonaparte, este, mediante sus primeros comandantes, ¿no? Médicos, trataba de ver esta capacidad de poder hacer un triaje, ¿no? Donde lo definía como que los soldados, dice que no tengan la capacidad de recuperarse, deben dejarse en el frente de batalla y solo deben llevarse al hospital aquellos que puedan restablecerse, ¿no? Entonces, esto iba pues en consideración a que si ellos veían pues unos soldados que estaban muy o gravemente heridos, pues sencillamente se les dejaba porque no tenían los medios necesarios para poder soportarlos o darle un soporte eh, importante, ¿no? Entonces, ¿están viendo la diapositiva o no? Hola. Ahí te mandé la captura al WhatsApp. Así está que se ve. No, por eso, pues, mencióneme si es que se ve o no se ve. Y ahora sí. Si hay algún problema, lo mencionan, por favor. Me interrumpen con total confianza y seguimos, ¿no? Estos son los problemas a veces de la conectividad. Ahora sí creo, ¿no? Sí, ya está. Ya, entonces lo que le hablaba era del tema, de este tema, ¿no? Esta es la primera lámina, ¿no? Le hablaba de justo del nacimiento, ¿no? Del triaje en las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, el triaje finalmente es un proceso, ¿no? Que nos va a permitir una gestión del riesgo clínico, ¿no? O sea, yo evalúo clínicamente al paciente y veo cuál de ellos tiene mayor posibilidades de sobrevida, ¿no? Obviamente, este concepto fue incluido, ¿no? En actividades donde hay múltiples víctimas, ¿no? Sino que últimamente, pues, ha sido ya traspolado a la cuestión hospitalaria, porque como vemos, la mayoría de nuestros hospitales tienen pues sobre demanda, ¿no? Y el triaje ayuda justamente a valorar cuáles de esos pacientes requieren una atención inmediata y cuáles de ellos pueden esperar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del triaje? ¿No? Es que nos va a permitir, ¿no? Hacer un buen flujo de pacientes, ¿no? Todo dependiente de la demanda o de las necesidades clínicas, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones de emergencias colectivas que ocasionan desastres? Los sismos de gran magnitud, ¿no? Los grandes incendios, conflictos sociales también. Nosotros hemos tenido también en los años anteriores bastantes, bastantes disturbios, ¿no? Que terminan en conflictos sociales, con muertos, desgraciadamente, ¿no? Y múltiples heridos, ¿no? Que según la zona, pues colapsaban estos servicios hospitalarios, ¿no? Las inundaciones o huaicos que también hemos tenido por causa del fenómeno del Niño, bueno, y guerras, esto sí lo vemos en otros países, ¿no? Felizmente en estos tiempos, en los últimos tiempos no hemos tenido tales situaciones, ¿no? Entonces,
Mediante el triaje voy a categorizar, ¿no? Al lesionado, ¿no? Evaluando que, según las urgencias de las lesiones, ¿no? ¿Qué paciente requiere una atención inmediata, de repente para parar una hemorragia, ¿no? Y la otra es cuál de estos pacientes tiene mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que posterior a una gran explosión, vemos que llegan nuestras emergencias con pérdida de masa encefálica, pues obviamente eh, no vamos a poder hacer nada ahí, ¿no? Nada de una atención, así querramos operarlo rápidamente, ¿no? Pero si de repente vemos una gestante que empezó a sangrar, ¿no? Entonces obviamente esta tiene la prioridad en ser atendida, ¿no? ¿Ok? Entonces, algo así es como yo tengo que valorar también el triaje en este caso de múltiples víctimas. Hmm. ¿Cómo lo define la OPS? La OPS lo define como un evento de víctimas en masa, ¿no? Donde el número de víctimas supera, ¿no? Supera la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y las atenciones de salud, ¿no? Para los cuales la OPS obliga, ¿no? De cierta manera a que cada estado maneje, ¿no? Sus planes de desastre. Nosotros aquí en el Perú tenemos el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN, donde se puede coordinar o se puede establecer planes frente a desastres, ¿no? Cada región tiene su plan frente a desastres, cada hospital debe de tener su plan también frente a desastres, ¿no? Porque lo que debemos hacer nosotros es empezar a actuar de manera preventiva, ¿no? La OPS y la OMS así lo dictan, ¿no? Y los hospitales tienen una, un gran, una gran participación, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas son? Uno es la de prestar servicios de manera oportuna y eficaz, y la otra de que garantice también una atención que sea de manera integral, ¿no? Que pueda ser resolutiva la mayor cantidad posible, ¿no? Por ejemplo, no solamente dar tratamiento médico o clínico, ¿no? Sino si requiera, pues, un tratamiento quirúrgico, tengamos una sala de operaciones operativa, ¿no? En un desastre, ¿no? Ocurren varios escenarios, ¿no? Uno de ellos es la zona de impacto o la zona donde sucede el desastre, donde obviamente va a estar la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Dependiendo de la magnitud del desastre, podemos necesitar muchas ambulancias, podemos estar en la participación de los bomberos, policías, nosotros acá en el Perú tenemos también la participación del Serenazgo, por ejemplo, ¿no? Donde cada uno va a tener una capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, los bomberos tienen un grupo para, bueno, obviamente apagar incendios, otro grupo de búsqueda y rescate, ¿no? El sistema hospitalario, el sistema de salud, pues hará lo que es el triaje, hará las primeras atenciones de los pacientes, ¿no? Que van siendo rescatados o van siendo sacados de esta zona de impacto, ¿no? Entonces va a haber, pues, obviamente una área muy aparte de la zona de impacto, alejada de la zona de impacto, donde el personal de salud va a actuar para poder estabilizar a este paciente, ¿no? Cerca también de la zona de impacto se va a instalar un puesto de comando, ¿no? Donde se va a poder implementar lo que es el sistema de comando de incidente, donde aquí, pues obviamente va a haber un personaje de alto rango, ¿no? El cual va a ayudar a poder dirigir a todas estas instituciones que van a actuar, porque no solamente es salud, ¿no? Sino también bomberos, policías, la municipalidad también, ¿no? Etcétera, ¿ok? Eh, aquí, por ejemplo, la policía va a tener el papel, ¿no? De poder controlar el tránsito, ¿no? De poder redireccionar que las ambulancias tengan los caminos abiertos, aperturados, pueden coordinar también
para el rescate aéreo también, ¿no? O el transporte aéreo hacia los hospitales, ¿no? Muchas veces la policía, este, ¿cómo se llama? Los militares también, ¿no? Los del ejército colaboran, ¿no? Con los transportes aéreos para la movilización de heridos, ¿no? En los escenarios que hemos tenido, por ejemplo, en los terremotos de Arequipa, terremotos de Ica, ha habido bastante respuesta coordinada a nivel interinstitucional, ¿no? Con el apoyo de la policía, de la Fuerza Aérea también, ¿no? Y del ejército. Y estos pacientes, obviamente, ya cuando lleguen al hospital, también van a pasar por un triaje, ¿no? O sea, ya sea aquellos que vino rescatados o también los mismos pacientes que van a salir de la zona de impacto y que van a llegar por sus propios medios al hospital, ¿no? Para los cuales el hospital tiene que tener un plan hospitalario para desastre que se debe de activar en este momento para poder dar inicio a las atenciones, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se van a distribuir o cómo van a implementarse? Eso va a depender de cada hospital y su capacidad de respuesta, ¿no? Hay hospitales que están muy bien implementados, ¿no? Que ya tienen en adquisición las carpas, ¿no? Para poderse instalarlas, tienen áreas amplias donde pueden implementar sus hospitales de campaña, ¿no? Y camillas plegables, ¿no? Con sus portasueros, ¿no? Por ejemplo, aquí algo pues en estos últimos años también que se ha visto pues es el COVID, ¿no? La pandemia del COVID que nos obligó a tener esta capacidad de respuesta, ¿no? Casi inmediata, ¿no? De construir nuevas áreas de tratamiento, ¿no? Adquirir nuevos equipos, ¿no? Que de repente si se hubiera tenido pues un plan coordinado y oportuno, pues hubiera hecho que en el primera ola pues no hubiera tantas muertes, ¿no? Bueno, son cosas que suceden, ¿no? Y que dejan bastantes lecciones que al final se han logrado aprender, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Pues de la forma prioritaria, procurar tratar el mayor número de pacientes y recuperación posible, ¿no? Y obviamente también obedeciendo los parámetros de tratamiento, posibilidades de tratamientos oportunos y de éxito que se puedan dar, ¿no? Importante es que toda víctima que va a ser evacuada a un hospital, ¿no? De mayor nivel o a un hospital, tiene que ser clasificado, ¿no? Eso es algo importante. Yo no transporto por transportar, tengo que clasificarlo, ¿no? De aquí vamos a ver que la manera como clasificarlo por colores, ¿no? Eh, y luego de eso ya transportar, ¿no? ¿Pueden haber algunas excepciones en esta clasificación? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, que el desastre ocurre en la noche, que posterior a un sismo siempre vemos que se apaga la luz, se corta el agua, ¿no? O que pueda haber muy mal clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, lluvias persistentes, donde de repente la clasificación se va a ver mermada, pero tenemos que tener, ¿no? La mayor capacidad para poder clasificarlo frente a estos problemas, ¿no? Y si hay duda, ¿no? Siempre hacerlo, como dice, en la categoría superior, ¿no? ¿Cuál va a ser los principios de esta atención de múltiples víctimas, ¿no? Primero tenemos que filtrar los pacientes mediante triaje, ¿no? Algunos de ellos van a evolucionar adecuadamente con mínimos cuidados, ¿no? Y también algunos de ellos van a morir a pesar de los cuidados máximos, ¿no? Entonces, esto de aquí tenemos que tenerlo bien en claro. Muchas de esas situaciones llevan a la frustración, ¿no? Por la capacidad por la alta, eh, consecuencias que vemos, ¿no? La alta mortalidad que ocurre, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, en la pandemia del COVID, ¿no? Y que debemos estar también preparados que una vez que ocurre,
pueden existir todas estas opciones, ¿no? Entonces, nosotros catalogamos el triaje mediante cuatro colores principales, ¿no? El color negro, que es el color, pues, paciente fallecido. El color rojo es un paciente que tiene heridas graves, pero que se puede recuperar, ¿no? Que se puede recuperar, altamente recuperable. El amarillo es un paciente que tiene heridas no tan graves, ¿no? Y que de repente van a estar un tratamiento quirúrgico o no, pero que no es de tanta gravedad, ¿no? Y el verde finalmente es un paciente que puede caminar, puede valerse por sí mismo, ¿no? Y que tenga pues heridas leves o contusiones que pueden ser también dados de alta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Obviamente el tipo de desastre, el número de heridos y la disponibilidad de recursos hospitalarios, ¿no? Algunas acciones que vamos a hacer, ¿no? Eh, Todos van a estar orientados a la evaluación de los lesionados según la gravedad, ¿no? Se tiene que asignar prioridades, se tiene que también hacer una buena identificación de las víctimas, se tiene que, posterior a esto, a hacer una estabilización inmediata y darle un destino, ¿no? O sea, no solamente clasificarlo, sino decir, ah, ya, este paciente grave se va a ir a tal hospital, este otro se va a ir a tal hospital, para que de esa manera no hagamos, ¿no?, una sobresaturación de nuestras emergencias que ya de por sí están saturadas, ¿no? ¿Para qué? Para que también la persona que va a ser referida o transportada tenga también esa oportunidad de ser atendido oportunamente, ¿no? Entonces, eh, lo que le hablaba, pues, acerca de las personas que vamos a estar frente a este tipo de desastres, obviamente tiene que tener un perfil, ¿no? Dentro de ellos debe ser una persona entrenada, ¿no? Nosotros, o cada hospital, ¿no? De emergencias debe entrenar a su personal, ¿no? No solamente teniendo la capacidad de lo que es una emergencia, sino también de poder trabajar, ¿no?, con los simulacros, ¿no? Tiene que haber líderes, ¿no? Líderes porque se va a necesitar en algún momento que muchos trabajen, ¿no? Y se va a necesitar pues una voz de mando, ¿no? Obviamente este líder tiene que también tener conocimiento de los sistemas de atención de emergencias, ¿no? Para que pueda coordinar de la mejor manera. Tiene que también, obviamente, tener buenas condiciones físicas, porque son etapas, ¿no?, donde va a haber bastante desgaste, ¿no? Bastante desgaste físico y, obviamente, pues si no contiene las condiciones, pues, va a sufrir con todo el trabajo, que se va viendo, ¿no? Y también tiene que tener destrezas, ¿no? Destrezas para hacer una valoración rápida. Esto de acá no lo va a lograr tampoco desde la noche a la mañana, ¿no? Esto también lo logramos con capacitaciones, con mayores simulacros que puedan ver, ¿no? Eh, el criterio médico también de posibilidad de supervivencia va a estar regido por niveles, ¿no? El primero, lo que se va a encontrar en el sitio de desastre; segundo, el manejo prehospitalario; y finalmente el manejo hospitalario, ¿no? O sea, cada uno de bastante importancia, ¿no? Al momento de hacer el triaje, al momento de evacuar al paciente y finalmente el tratamiento definitivo, ¿no? En el sitio de desastre tenemos que pensar cuáles de ellos van a poder esperar, cuáles de ellos deben ser trasladados y cuáles ya no van a tener esa capacidad de sobrevida, ¿no? Para eso es importante, ¿no? Conocer la magnitud del desastre, saber con qué servicios de emergencia continuamos tenemos, ¿no?, en la zona, y priorizar, ¿no? Priorizar según las gravedades de las lesiones, ¿no? Eh, Dentro de las acciones de triage, la primera, pues, evaluar a los heridos, determinar la prioridad, identificarlos, ¿no? Identificarlos mediante estas.
estas brazaletes que hemos visto, ¿no? O los colores, ¿ok? Para poder dar una buena estabilización, ¿no? Y finalmente ver a dónde va a ser referido, ¿no? Dentro de los triajes tenemos este, varios de ellos, ¿no? El más utilizado o por uno de los más comunes que se utilizan en efectos masivos es el triaje START, ¿no? START, que significa simple triaje, ¿no? Tratamiento rápido, ¿no? O sea, está en inglés, ¿no? Simple triage and rapid treatment, ¿no? Triaje simple, tratamiento rápido. Entonces, ¿qué valora? Más o menos el tiempo que nosotros debemos hacer es que vaya entre 12 a 15 segundos la evaluación que vamos a tener con cada víctima, ¿no? No superar el minuto por cada paciente, ¿ok? ¿Qué evaluamos? Respiración, circulación y estado de conciencia, ¿no? Tres cosas muy sencillas, ¿no? Y la ventaja es que puede ser aplicado por cualquier persona entrenada, ¿no? Dentro de ellos tenemos estos cuatro colores que ya hemos dicho: rojo, tratamiento inmediato o evacuación inmediata; el amarillo, que puede un poco demorar; y el verde, que se va a su casa, ¿no? De, 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 de gravedad, o de, no, de que no tiene gravedad, mejor dicho. Y el blanco es el paciente pues con lesiones muy graves, mortales, ¿no? eh, o que encontremos en el escenario ya fallecidos, ¿no? Estas tarjetas son las que utilizamos para los eventos de múltiples víctimas, ¿no? Donde aquí, si conocemos el nombre, se coloca el nombre, o la edad, la dirección, ¿no? Donde trabaja o la ciudad a la que pertenece, ¿no? Algunas cosas importantes de observaciones, ¿no? De repente, medicamentos que toma, antecedentes personales, ¿no? Si nos sacas el tiempo para hacer más de un triaje, vamos colocando la presión arterial con la que vamos encontrando el inicio, y posteriormente a la reevaluación, ¿no? Mientras espera su evacuación. Entonces, van a haber diversos escenarios, ¿no? Hay maneras como podemos nosotros clasificar, o si contamos con estas tarjetas de clasificación, ¿no? La vamos colocando a cada paciente. Ojo que estos de acá son adhesivos, ¿no? Se va pegando a la ropa, ¿no? Se va pegando al paciente para tenerlo en consideración, ¿no? Y lo otro, si es que de repente no contamos con muchos recursos, también hacerle un lazo, ¿no? Un lazo con el color. Entonces, este, perdón, eh, verde, pacientes ambulatorios, ¿no? Luego de esto, lo que vamos a hacer nosotros es preguntarnos si respira o no respira, ¿no? Si respira, tenemos que ver la frecuencia respiratoria. Si esta es menor de 32, evaluamos lo que es el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar lo podemos evaluar en el pulpejo de nuestros dedos, ¿no? Presionamos y luego soltamos y vamos contando, ¿no? Por segundos, ¿no? Si presionamos y soltamos y contamos uno, dos, tres, y no se vuelve a llenar otra vez, ¿no? Se vuelve a hacer rojito, ¿no? Cuando nosotros aplastamos, ¿qué se pone? Blanco, ¿no? Si nosotros soltamos, se va haciendo rojo, y eso se le llama llenado capilar. Si este dura más de 2 segundos, estamos frente a una paciente con código rojo, ¿no? La frecuencia es mayor de 32, también entra en tarjeta roja, ¿no? Ahora, con respecto a la vía aérea, ¿no? En la vía aérea, si tiene una vía aérea obstruida, va a rojo. Si tiene una vía aérea colapsada, que no responde a la maniobra de resucitación, negro, ¿no? Y si tenemos un paciente con frecuencia respiratoria menos de 32, una vía aérea permeable y el llenado capilar menos de 2, ¿no? Y responde a las órdenes, es amarillo, ¿no? O sea, está delicado, pero puede esperar en el tratamiento. Pero si vemos que está con una frecuencia menos de 32, con llenado capilar menos de 2, pero está inconsciente, ¿no? Tiene que considerarse rojo, ¿no?
Entonces, ese es el triaje STAR, ¿no? Cómo nosotros debemos evaluar, ¿no? Rojo, paciente que tiene que ser evacuado pues rápidamente. Amarillo, que tiene la segunda prioridad de traslado, ¿no? El rojo por lo general va a necesitar o sala de operaciones inmediata o cuidados intensivos posteriores, ¿no? Y el amarillo no necesariamente va a requerir algún tipo de cuidado especial, ya que las lesiones no son de tanta gravedad. El verde, como digo, se va a su casa, ¿no? Y el rojo, el negro, perdón, se considera como fallecido, ¿no? Entonces, primera categoría, ¿no? Que es el rojo, es un paciente en estado crítico, ¿no? Pacientes en shock, ¿no? Paciente con compromiso de vía aérea, ¿no? Pacientes que puedan tener lesiones torácicas abiertas o quemaduras intermedias, ¿no? No grandes quemados, ¿no? Amarillos, pacientes graves, pero que requieren tratamiento, pero una demora no va a alterar su evolución, ¿no? Por ejemplo, un paciente con fractura, ¿no? Fractura de pierna, fractura de brazo, ¿no? este, que puede tener también fracturas abiertas, podemos estabilizar la fractura y posterior traslado. Algunos pacientes con lesiones en tejidos blandos también, o algunas lesiones también vasculares, ¿no? Y el verde, pacientes con lesiones leves, no van a tener atención de emergencia, por lo general constituyen entre el 50 y el 60% también del total de víctimas, ¿no? Y los cuarta categoría o negros son aquellos pacientes que están fallecidos o que en estado muy crítico, de los cuales nosotros vemos que no van a ser recuperables, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿quiénes? Los pacientes con traumatismo cefalocraneano severo, ¿no? Pacientes que les comentaba al inicio, ¿no? Fractures con fractura de base cráneo o fracturas de cráneo con exposición base encefálica, un paro cardíaco traumático, o sea, debido al trauma, ya sea por explosión, accidente de tránsito, caída, qué sé yo, va difícil recuperarlo en la zona porque la causa traumática no sabemos de qué magnitud es, ¿no? De repente hay un sangrado interno, hay una lesión de un gran vaso que está roto de repente, entonces donde por más que nosotros hagamos un RCP, va a ser bien difícil de que pueda salir o que pueda ser exitoso, ¿no? O pacientes que tengan quemaduras graves, ¿no? Más del 60% de quemaduras en el cuerpo, ¿no? Que tenga unas quemaduras graves en la cara, ¿no? En la vía aérea, y en ese momento, pues obviamente no vamos a tener oportunidad de poder intubarlo, por ejemplo, y ese paciente se puede fallecer, ¿no? Tiene una alta probabilidad de poder fallecer. El triaje short, ¿no? El triaje short es otro tipo de triaje, ¿no? Donde se evidencia, donde se analizaron evidencias fisiológicas de gravedad o alguna educación para ser utilizada, simplificando el primer triaje, ¿no? El personal eh, normalmente se puede hacer también dado por personal no sanitario, ¿no? Eso también es una ventaja, es inclusive un poco más simple, ¿no? Donde lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Short, que significa S, que sale caminando, H, que habla sin dificultad, O, de obedecer órdenes, R, que respira, ¿no? Respira bien, y la T, de que si tiene algún tipo de herida, esta puede ser taponada, ¿no? O taponar las hemorragias, ¿no? ¿Ok? Entonces es un poco más sencillo, ¿no? Como les decía, no necesita ningún entrenamiento, por lo menos por parte del personal sanitario, ¿no? A una persona se le puede entrenar, no, que no sea de salud, ¿no? Se le puede entrenar y, por ejemplo, esta persona llega al sitio de desastre, ¿no? Y pregunta, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes lo escucha? ¿Quién de ustedes puede salir caminando? Los que pueden salir caminando, por favor, vengan a mí. Entonces se para esa gente y sale caminando, acercándose a la persona que está hablando. Esas personas son consideradas verdes, ¿no?
y las personas que se van quedando en el área del desastre, pues se invitan al personal de salud o, o al otro personal entrenado para que empiecen a preguntar si es que les hablan o les obedecen en alguna orden, ¿no? Las órdenes que se van a decir obviamente son órdenes sencillas, ¿no? Por ejemplo, levante la mano, ¿no? Si me escucha, asienta la cabeza, diga sí o diga no, ¿ok? ¿No? Cosas que no va a requerir pues tanta importancia en cuanto a la atención, ¿no? Respiración y circulación, ¿no? En ese caso, si está respirando bien, si está teniendo buen pulso, ¿no? El llenado capilar también ayuda aquí, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿no? Si es que hay pulso o respira bien, ¿no? Obviamente, si no sale caminando, si no te responde, está inconsciente, no respira bien, jadea o está en apnea, entonces es un paciente que es un paciente negro, ¿no? O sea, sin prioridad que o sea, o ya está muerto o tiene bastante probabilidad de fallecer. Entonces, ese paciente, cuando se habla de un triaje de múltiples víctimas, pues se va dejando para darle oportunidad a otros que puedan requerir ayuda inmediata, como es el rojo, y que pueda salir, ¿no? Y si el paciente es rojo, amarillo, ¿no? Y tiene algún tipo de heridas, pues se hace la T, que es taponar heridas, ¿no? El short, como hemos visto, es más simple, ¿no? No necesariamente tiene que ser personal sanitario, ¿no? Hay un poco más, se reduce el tiempo del triaje, porque ya al decir quienes están bien pueden irse conmigo, entonces va limitando el número de evaluaciones de pacientes que se van quedando, ¿no? Y obviamente, importante que aproveche el habla, ¿no? O sino clínico, porque si una persona está hablando, quiere decir que hay por lo menos una buena perfusión, ¿no? Tanto a nivel cerebral como circulatorio. Las conclusiones, ¿no? El triaje, todo tipo de triaje o en situaciones de múltiples víctimas van a llevar una gran responsabilidad, van a surgir diversos, ¿no? Dilemas éticos, ¿no? Porque va a depender mucho de nosotros, ¿no? Primero en hacer una evaluación y segundo de definir cuál de estos pacientes finalmente va a ser transportado o referido, ¿no? ¿No? Entonces la verdad que son situaciones muy de alto, digamos, eh, compromiso, ¿no? Emocional, ¿no? Sobre todo eso, y también de capacidad también, ¿no? De conocimiento. Eh, eh, obviamente, estas situaciones dejan secuelas, ¿no? El COVID nos ha dejado secuelas también psicológicas a casi todo el personal, por no decir todos, ¿no? Nos ha llevado también a un desgaste, ¿no? Tanto físico como mental, ¿no? Estas situaciones de desastre son así, ¿no? Son así de impactantes, ¿no? Bien, listo. Este, ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo oímos. Sí, perfecto. Ah, creo que tenía el audio apagado. Y ahora sí creo, ¿no?
Bueno, bueno, ya. Y el otro tema que toca, ya vimos generalidades, ya vimos lo que es una, una atención con múltiples víctimas, ¿no? O víctimas en masa, la importancia del triaje también, ¿no? Los tipos de triaje, ¿no? Les he presentado los dos más comunes e importantes que por lo menos nosotros debemos saber, que es el triaje STAR y el triaje SHORT, ¿no? ¿Ok? Y ahora vamos a hablar sobre este tipo de incidentes, pero debidos a agentes químicos, ¿no? Entonces, como dice ahí, ¿no? En un mundo ideal, ¿no? En un mundo ideal, ¿cómo sería? Este, ya, en un mundo ideal, ¿cómo sería? ¿No? Que sepamos, ¿no? que que estos heridos con agentes químicos, o sea, que sepamos cuál va a ser el agente químico por el cual ha sido herido, ¿no? Que sea un agente químico conocido, ¿no? Muchas veces desconocemos, ¿no? Eh, ya sea porque o los traen, ¿no? Sin algún tipo de, de repente de saber qué es lo que ha pasado, pacientes, ¿no? O muchas veces haya incidentes donde no solamente son químicos, sino son varios, son mezclas de ellos, ¿no? Ideal que la descontaminación se ve a nivel prehospitalario, ¿no? Eh, aquí en Lima, por decirlo, es una de las zonas donde hay muchos compañías de bomberos, ¿no? Con su equipo de hazmat, ¿no? ¿Qué es hazmat? Hazmat es un material peligroso, ¿no? Viene del inglés hazard material, ¿no? Que tiene que ver con el material peligroso. Entonces, este, estos equipos ya están capacitados para poder realizar una descontaminación importante de las víctimas, ¿no? Lamentablemente no hay muchos equipos hazmat, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, los primeros que llegan a unas zonas de desastres o producto de estos accidentes, muchas veces no son los bomberos, ¿no? Son serenados, son policías, donde, o los mismos familiares o la misma gente que está alrededor, que lo que hace, pues, es aumentar más el número de contaminaciones o hacer un mal transporte de las víctimas, ¿no? Y esto es lo que lleva pues al tercer punto, ¿no? El traslado seguro y coordinado, ¿no? No se da esa, ¿no? Por eso le decimos es lo que sería en un mundo ideal, ¿no? Como dice la canción. Bueno, entonces, hazmat, que les dije, materiales peligrosos, ¿no? ¿Qué es? Cualquier sustancia, ¿no? Puede ser gas, puede ser sólido, puede ser líquido, que tiene qué característica que puede causar daño a las personas o también al medio ambiente, ¿no? Pueden ser volátiles, pueden ser herbicidas, pueden ser de característica ácida, amonios, ¿no? Los cementos también, los limpiadores, ¿no? O los derivados de combustibles tienen también agentes tóxicos, ¿no? Que son usados en su preparación, ¿no? Por eso muchas veces lo vamos a ver esto relacionado con daños o accidentes a nivel empresarial, ¿no? De las grandes empresas o también, como hemos visto, es aquellos medios de transporte, ¿no? Que transportan estos materiales y que se chocaron, ¿no? Se accidentaron y producieron derrame, ¿no? De los compuestos, que también lo hemos visto, ¿no? Agentes de guerra también, en alguna oportunidad hemos visto tales problemas, ¿no? Con agentes de guerra, no acá en el Perú, pero sí hemos visto a nivel mundial que ha producido eso, ¿no? El daño obviamente va a depender del tipo de agente y también del tiempo, ¿ya? Esto es muy importante. Mientras la persona más tiempo esté expuesto a los gases, a los agentes, ¿no? Tóxicos, pues más probabilidad de fallecimiento, ¿no?
¿Cómo podemos manejar a estas víctimas? De dos maneras, ¿no? Un manejo no médico y un manejo médico. El manejo no médico, tenemos que, ante una sospecha de un accidente por hazmat, ¿no? Por material peligroso, lo primero que hay que hacer es asegurar el área de perímetro, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a hacer que, que no se propague más el gas o el agente químico, ¿no? Y otra que no entre gente que pueda también verse pues involucrada, ¿no? con las afectaciones, ¿no? En el manejo médico, el uso del EPP, ¿no? Rescate de las víctimas también a nivel prehospitalario. EPP es el equipo de protección personal, ¿no? Que ya lo hemos usado, ya tenemos algún conocimiento, ¿no? Debido a la pandemia, ¿ok? Solo que este EPP es más evolucionado, ¿no? Que se usa pues para el primer contacto con estas víctimas CASMAS, ¿no? Inclusive también para el traslado de paciente, ¿no? Y también dentro de las instalaciones de salud deberíamos, ¿no? Tener por lo menos mínimo, ¿no? Un EPP adecuado para ese tipo de atenciones, ¿no? Importante lo siguiente, ¿no? Lo que dice acá, todo proceso de contaminación debe realizarse antes del traslado, ¿ok? Eso tiene que hacer. ¿Cómo se descontamina? Gracias a Dios, la mayoría de agentes, ¿no? De agentes químicos se descontaminan con agua. ¿Sí? Así que eso podemos usarlo de manera oportuna, ¿no? Primero, ¿no? Descontaminamos. ¿Cómo descontaminamos? Retirando la ropa contaminada, ¿no? Segundo, cepillando los agentes secos, ¿no? En caso, por ejemplo, haya polvo, partículas, sacarlas, ¿no? Sacarlas con, con, con un cepillo, ¿no? O una escobilla, ¿no? Posteriormente, agua, ¿no? Bueno, aquí también es muy importante que la irrigación, como ustedes pueden ver acá, es con agua a baja presión, ¿ya? Y un tiempo bien prolongado, ¿no? No es que haga un par de minutos, no buena cantidad de minutos, 15 minutos, media hora, ¿no? Para poder tratar de sacar lo más que se pueda el componente, ¿no? Y este, esto también es importante que una vez que se usa esta agua, como ustedes pueden ver, no es que lo hacen en el piso, ¿no? Sino lo hacen en una especie de cajita, de repente de plástico, donde uno se coloca ahí, ¿no? Y comienza a bañarse con el agua, ¿no? Esos son diversos tipos también de descontaminación, los cuales debemos tener en nuestro hospital. Si nosotros tenemos podemos contaminarnos también a nivel ocular, por eso que debemos de proteger nuestros ojos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando inició el COVID, cómo estábamos protegidos nosotros, ¿no? Nos protegíamos todo, ¿no? La boca, la nariz, los ojos, y encima de eso teníamos una careta, ¿no? Una máscara protectora, ¿no? El pelo, el cabello también, ¿no? Con gorritos, los zapatos, ¿no? Con las botas, o sea, las manos con los guantes, o sea, estábamos recontra super archi protegidos, ¿no? Es la misma implementación la que tenemos que tener también frente a agentes infecciosos, ¿no? Porque una vez ya tener contacto con la víctima con el agente químico, ¿no? Todo eso se desecha, ¿no? Todo eso se va a desechar, ¿ok? Entonces, ya saben, irrigación inmediata, ¿no? Si de repente nos cayó algo al ojo, también irrigación, solamente irrigación con agua, ¿no? Si de repente duele, podemos utilizar una anestesia ocular también con lidocaína, ¿no? Y como dice acá, por lo menos hacer un lavado ocular de 2 litros, utilizando 2 litros por 30 minutos, ¿no? Puede ser necesario que en un momento se utilice pues antibióticos o si hay mucha inflamación, también corticoides tópicos, ¿no? Oftálmicos. ¿Cuáles son las toxinas? La más común, voy a señalar las más comunes, ¿ya? La primera es el ácido sulfídrico, ¿no? Donde encontramos más este agente.
en la industria petrolera, en dispositivos electrónicos, ¿no? En lo que son la fabricación de grabados de vidrio, ¿no? Los quita óxidos o los saca sarro, que se llama también, o algunos limpiadores de cemento o ladrillos, ¿no? ¿Qué particularidad tiene el ácido sulfurhídrico? Que se puede absorber por piel, ¿no? Se puede inhalar e irse a los pulmones o también puede afectar mucosas como son los ojos o las conjuntivas, ¿no? Y de esa manera poder ingresar a nuestro organismo, ¿no? ¿Cuál va a ser las primeras clínicas, ¿no? Si nosotros lo inhalamos, este agente puede producir edema pulmonar, ¿no? Y puede ser muy catastrófico, ¿no? Inclusive hasta puede producir la muerte, ¿no? Producto de la neumonitis, ¿no? Una neumonitis química que lleva al paciente a un ARDS, ¿no? O sea, a un síndrome respiratorio y que muchas veces el paciente va a requerir que se le intube y se le haga un manejo ventilatorio, ¿no? Con ventilación mecánica. Si se ingiere, lo que va a producir rápidamente son náuseas y vómitos y también dolor abdominal. Y a nivel de ojo puede provocar quemaduras o necrosis también de la cámara anterior del ojo, ¿no? A nivel de piel, quemaduras químicas y bastante dolor, ¿no? Esas son principalmente las afectaciones, ¿no? Alguna afectación sistémica que también puede producir arritmias cardíacas, ¿no? Paro. Eh, ¿Cuál va a ser el manejo? Irrigación con agua de 15 a 30 minutos, dar analgésicos, ¿no? También se habla de una detoxificación de la sal, de calcio insoluble, ¿no? Eh, eh, un ratito, ya, ya, a ver, ¿ya pagaron? Sí. Por favor, tengan cuidado con sus audios. Ya, listo. Entonces, la detoxificación, ¿no? Lo hacemos con sal de calcio, ¿no? En este caso, ¿qué podemos utilizar nosotros? El gluconato de calcio, ¿no? El gluconato de calcio en a manera de gel, ¿no? O también el gluconato de calcio al 10% de manera subcutánea, ¿no? Ante toxicidad sistémica, lo que utilizamos es la infusión de gluconato de calcio, ¿no? Ya que el efecto que produce es parecido a la liberación del potasio, ¿no? A nivel extracelular y poder producir, ¿no? Arritmias cardíacas, ¿no? Malignas y lo que les comentaba que puede producir también un paro, ¿no? Esas son las quemaduras que produce, el tipo de quemaduras que produce el ácido sulfurhídrico, ¿no? Eh, Podemos verlas así eh, como unas manchas, quemaduras que deja blancas, ¿no? En la piel, ¿no? Miren la yema de los dedos, ¿no? Unas blancas, grises, ¿no? Eso es una quemadura típica, ¿no? Acá también vemos, por ejemplo, una quemadura típica del ácido sulfúrico, ¿no? El ácido fórmico, ¿no? Que lo encontramos en las industrias de caucho, papel, bronceadores, algún tipo de agricultura. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Que va a producir necrosis por coagulación, ¿no? Y esto va a producir posteriormente acidosis metabólica, sangrado digestivo, perforación intestinal y hemólisis, ¿no? Hemólisis. Eh, ¿Qué se hace en esos momentos ante la contaminación? Lavado inmediato, ya saben, siempre utilizando agua, ¿no? Si el paciente ya empieza a tener acidosis metabólica, bueno, lo combatimos con el bicarbonato de sodio endovenoso, ¿no? Podemos usar también manitol para de esta manera poder expandir el volumen plasmático y producir diuresis osmótica en el paciente para tratar de eliminarlo, ¿no? Vía renal. Y en el caso de pacientes donde el daño renal sea muy considerable, ¿no?
o la acidosis metabólica también sea severa, estos pacientes van a requerir hemodiálisis, ¿no? El amoníaco, sabemos que el amoníaco es un gas picante, incoloro, se utiliza más en lo que es la agricultura, ¿no? En algunas también en la manufactura de petróleo, plásticos también, ¿no? O algunas fibras sintéticas. Mecanismo de acción, necrosis tisular y congelamiento a nivel de la piel. ¿Cuál va a ser el tratamiento? También irrigación con agua, ¿no? De los ojos o piel, ¿no? En este caso piel y mucosa, que generalmente son los que más se ven alterados, ¿no? Si en caso tuviera la vía de daño sería a nivel inhalatorio, ¿no? Puede provocar también quemaduras a nivel de vía aérea y va a requerir, pues, obviamente, intubación no traqueal para permeabilizar esa vía aérea y posterior manejo ventilatorio también. El hidróxido de calcio también, ¿no? Que en este caso podemos tenerlo en el cemento, ¿no? Está compuesto de lo que es el cemento de óxido de calcio, que pues obviamente al combinarse de agua se convierte en un compuesto alcalino, ¿no? Llamado hidróxido de calcio. Y esto también se ha visto, ¿no? Muchos de los gente que trabaja en construcción, por ejemplo, ¿no? Al tener mucho contacto, por mucho tiempo con el cemento, comienzan a tener ciertas lesiones, ¿no? Producidas por una agresión química, se produce pues también un efecto de calor, ¿no? Y producen quemaduras, ¿no? Eh, el manejo también va a ser con irrigación de agua, tenemos que remover la ropa porque también la ropa se va pegando el cemento ahí y también puede tener mayor contacto con la superficie de la piel, ¿no? Inclusive, si es que produce quemaduras muy graves, ¿no? Van a tratamiento quirúrgico, ¿no? El fenol y sus derivados, ¿no? Aquí el fenol es utilizado generalmente en industrias plásticas, agriculturas, cosméticos o germicidas, ¿no? Las primeras lesiones que produce son también producidas por trastorno de coagulación, ¿no? Daños también de la queratina de la piel. Puede provocar también problemas a nivel neurológico, como puede ser letargo, convulsiones, hasta el coma y también arritmias cardíacas, shock o acidosis metabólica, ¿no? El manejo también va a ser con la descontaminación, ¿no? Mediante la irrigación de agua, por lo menos de 15 a 30 minutos, ¿no? Se puede diluir también con isopropanolol, ¿no? ¿No? Ante la demora del agua. Y en caso también de compromisos sistémicos, pues se hace todo lo que se puede hacer con un paciente crítico, ¿no? El uso de vasopresores, intubación, ¿no? El uso de bicarbonatos y ácidos metabólicas, ¿no? También a veces espinas o convulsión, ¿no? Se va tratando ya los, los daños que produce esa intoxicación, ¿no? O esa contaminación. El fósforo se utiliza en lo que es en la fabricación de municiones, fuegos artificiales, ¿no? Principalmente en eso. También lo podemos ver en la fabricación de fertilizantes, ¿no? ¿Qué particularidad tiene el fósforo? Que se va a oxidar y va a formar pentóxido de fósforo, ¿no? Que al combinarse con agua va a llevar a la transformación o a que aparezca pues el ácido fosfórico, que finalmente es el que ocasiona el problema, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene este ácido fosfórico? Que es corrosivo, ¿no? Al ser corrosivo, pues obviamente va a dañar la piel y las mucosas también, ¿no? Presentando quemaduras térmicas. A nivel gastrointestinal, provoca vómitos, náuseas, dolor abdominal, puede provocar diarrea, hasta sangrado digestivo, ¿no? Producto de este sangrado digestivo es que el paciente puede llegar al shock hipovolémico y obviamente si este shock hipovolémico no se trata a tiempo, es llevar pues a la falla multiorgánica, ¿no? Ante la contaminación por fósforo, se retira la ropa contaminada, ¿no? Y aquí la piel afectada por el contacto se va a cubrir con gasas frías, ¿no?
gasas húmedas, frías, ¿no? Frías sobre todo. También con nitratos y nitritos, ¿no? Generalmente lo vamos a ver como preservantes de alimentos, otra farmacéutica. El problema principal es que van a producir metahemoglobinemia, ¿no? Que es la hemoglobina sin oxígeno, ¿no? Obviamente a esta hemoglobina, eh, llenarse los receptores y no tener ese transporte de oxígeno, van a producir cefalea, van a producir disnea, ¿no? La taquicardia, la confusión, la letargia, pues van a ser consecuencias, ¿no? De este problema, ¿no? De la hemoglobina sin oxígeno, ¿no? Y que también puede ser mortal. Aquí hay un antídoto, que es el azul de metileno, el 1% se utiliza 1 o 2 miligramos por kilo de 3 a 5 minutos, ¿no? Y en este caso se utiliza porque la enzima NADPH es la que convierte el azul metileno en metahemoglobina reductasa, ¿no? De esta manera reduciendo la metahemoglobina y liberando a la hemoglobina para que pueda otra vez transportar oxígeno, ¿no? Obviamente, si el paciente, en este caso, lo que va a ayudar también puede ser las transfusiones, ¿no? Ya que estas no van a tener o no van a estar pues contaminadas o en contacto con los nitratos, ¿no? Si hay intoxicación por hidrocarburos generalmente donde los vemos en combustible, ¿no? Combustibles, solventes, de las pinturas, por ejemplo, algún equipo de limpiezas, ¿no? Puede afectar muchos órganos, principalmente los pulmones, ¿no? Por vía inhalatoria. Eh, si hay algún tipo de contacto con la piel, lo que se hace es usar agua tibia, ¿no? A nivel pulmonar, posterior a la inhalación, lo que produce es broncoespasmo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar broncodilatadores, ¿no? Y estos pacientes, obviamente, al haber compromiso pulmonar, producir también, estos también producen neumonitis química, tenemos que utilizar, pues, oxígeno para mejorar esa saturación, ¿no? El alquitrán que va a producir quemaduras químicas, ¿no? Tiene una particularidad que va a enfriar la piel y también lo va a solidificar, ¿no? Eh, el manejo también es con agua fría, ¿no? Luego de la solidificación, irrigar también con agua, ¿no? Y se puede utilizar neomicina, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros a la mano, o también aceite de girasol, ¿no? Hay otro punto también que son los eventos terroristas, ¿no? O el uso de armas químicas. ¿Qué EPP debo de usar? ¿No? Estos son los tipos EPP que se utilizan, ¿no? Como ustedes ven, hay una alta protección, igual como cuando nosotros nos vestíamos con el COVID, ¿no? Algunas máscaras, ¿no? Para poder, para que son no reinhalatorias, ¿no? O sea, no puede entrar ahí ningún tipo de partículas, ¿no? Como la señal que utilizábamos nosotros, ¿no? Miren acá cómo utilizan pues sus escafandras, ¿no? Entonces, generalmente los agentes químicos utilizados en terrorismos tienen esta particularidad, ¿no? La mayoría de ellos son agentes que afectan el sistema nervioso, ¿no? O sea, son llamados neurotóxicos, ¿no? Estos son en mayor porcentaje. Luego tenemos los agentes vesicantes, ¿no? Luego los agentes sofocantes, los hematotóxicos y los irritantes, ¿no? Entonces, esos son todos los grupos de químicos utilizados en el terrorismo, ¿no? Ejemplos hemos visto muchos, ¿no? Que se han dado durante las distintas guerras, ¿no? Uno de los más llamativos o usados es el gasarín, ¿no? Que se usó en 1960, ¿no? En los misiles eh, que tiraba pues América, en este caso Estados Unidos, ¿no? Que usaba frente a los japoneses. Entonces ahí, por ejemplo, cuál era la vía, ¿no? De contacto, era la vía inhalatoria, ¿no? Pero también tenía contacto con la piel y también con la ingestión, ¿no? El gas sarín
¿no? Es de característica inodoro, ¿no? Hay otro que es el tabú, ¿no? Que tiene un ligero olor afrutado, y el somán que tiene olor al camphor, ¿no? Todos ellos son agentes neurotóxicos, ¿no? ¿Qué particularidad van a tener? Que se van a unir a la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? Inhibiéndola y produciendo exceso de colina, ¿no? Así, similar a lo que producen las intoxicaciones por órganos fosforados, ¿no? Es similar, el mecanismo, ¿no? Entonces, con esto, pues va a estimular los nervios, los músculos, las glándulas, produciendo un síndrome colinérgico, ¿no? ¿Qué produce? Todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Constricción, secreciones, ¿no? Cialorrea, este, rinorrea, tos, ¿no? Miosis, náuseas, vómitos, diarrea, y obviamente todo esto pues lleva a una deshidratación aguda severa con pérdida de conciencia. El paciente puede convulsionar también, ¿no? Y cuando la intoxicación ya es muy severa, puede inclusive hasta deprimir el centro respiratorio y causar parada respiratoria y muerte, ¿no? Eh, los cuales van a ser los síntomas, principalmente a nivel respiratorio, los que le mencioné, ¿no? Rinorrea, broncoconstricción, principalmente, sibilancias, ¿no? Disnea, en los ojos miosis, hiperemesis, hiperemia también de la conjuntiva, dolor ocular, a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas, a nivel neurológico, fasciculaciones locales, generalizadas, espasmos musculares, debilidad muscular, y lo peor que puede causar es depresión respiratoria, ¿no? Y cardiovascular, principalmente taquicardia e hipertensión, ¿no? Hay agentes también neurotóxicos que también se utilizan también, eh, como son la atropina y la pralidoxima, se utilizan pues como antídotos, ¿no? Eso normalmente nosotros lo que cuando un paciente eh, una intoxicación por hongo fosforado utilizamos pues esto, ¿no? La atropina es lo que tenemos más a la mano, ¿no? Para el uso. Los agentes vesicantes, como ustedes pueden ver, producen lesiones a nivel de piel, ¿no? Con vesículas grandes, como pueden ver ahí, ¿no? Generalmente, ¿cuáles son esas? Los gases, ¿no? El gas mostaza, el arsénico o también el lewisita, ¿no? Son los más comunes, que producen daño en la conjuntiva, produciendo conjuntivitis en la piel, vesículas, estas vesículas, como ustedes ven ahí, son medias negruzcas, ¿no? Produce posteriormente necrosis de piel y puede inclusive producir gangrena, ¿no? Y en los pulmones producir neumonitis, ¿no? O una neumonía química, ¿no? Gastrointestinal también, náuseas, vómitos, diarrea. La lewisita, ¿no? Generalmente lo que ocasiona es a nivel de piel ampollas, ¿no? Que estas pueden persistir hasta 2 o 3 días, ¿no? Y también si se llega a absorber por el término de la piel, puede transportarse a nivel hepático y producir necrosis hepática, ¿no? La inhalación produce quemadura de vía aérea, produce edema pulmonar, neumonitis química, ¿no? Y la ingestión también produce náuseas, vómitos y dolor severo abdominal, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Similar como una quemadura, ¿no? Usar sulfarecina de plata, lavado local, si es que se puede hacer, se hace un debridamiento, usar antibióticos tópicos también, y dependiendo de la lesión, hasta injertos, ¿no? Si la piel está comprometida, pues obviamente intubación traqueal, ventilación mecánica si es necesario, más analgésico, ¿no? Tiene un antídoto que es el dimercaprol, ¿no? Y en los ojos damos lo que son las pomadas oculares de dimercaprol, ¿no? Y porque va también a producir pues estos tipos de vesículas, ¿no? A nivel de la piel como una quemadura. El tratamiento es similar a la reposición de volumen de un gran quemado, ¿no? O sea, reposición líquida y electrolitos. Los agentes sofocantes,
Dentro de ellos tenemos el fosgeno, el cloro y el amoníaco, ¿no? Que tienen la principal vía, un mecanismo que es la vía respiratoria, provocando daño pulmonar, ¿no? Tienen una particularidad que van a alterar lo que es la barrera alveolo-capilar, produciendo aumento de líquidos, ¿no? A nivel transcapilar y producir un edema pulmonar, ¿no? Un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos, ¿no? Se vio en 1915, ¿no? Donde utilizaron grandes cantidades de cloro gaseoso, ¿no? En Bélgica, produciendo 5.000 muertos y más de 10.000 heridos, ¿no? Esto que se llevó por vía inhalatoria, produciendo pues un ARS, ¿no? Un síndrome respiratorio agudo, eh, este, por el cual pues fallecieron las personas rápidamente, ¿no? Entonces, principal problema, mediante la alteración de la barrera alveolo-capilar, provocando un edema agudo del pulmón severo, ¿no? El cloro, ¿no? El cloro tiene esa particularidad que una vez liberado, ¿no? Se libera mediante un gas verde amarillo con un olor irritante, ¿no? Entonces va a producir opresión en el tórax, ardor en la nariz, en la faringe, en los ojos, disnea, ¿no? Produce también bien aleatoria lesión pulmonar, ¿no? Que puede producir un edema agudo de pulmón, una hemorragia química y muerte, ¿no? En los 30 minutos. Es muy mortal, ¿no? Igual que el fosgeno, ¿no? Dentro de todos, el fosgeno es uno de los agentes químicos que se utiliza en el terrorismo, ¿no? Que es el más letal de todos, ¿no? Eh, Se almacena como líquido incoloro, ¿no? A baja temperatura y presión, ¿no? Y normalmente es utilizado en industrias químicas, farmacéuticas, para colorantes y pesticidas, ¿no? Sin embargo, también ha sido usado, perdón, también ha sido usado en ataques terroristas como el producido en Siria, ¿no? En Siria, donde pues fallecieron también muchos niños, ¿no? Eh, ¿Qué produce el fosgeno, ¿no? Normalmente lo que produce es que desnaturaliza los lípidos y las proteínas, ¿no? Eh, a través de cambios irreversibles en las neuronas lipídicas, inactiva también la enzima aminoácido glutatión, ¿no? Aumentando la glutatión reductasa y la superóxido dismutasa, provocando lesiones pulmonares, ¿no? Si estos pacientes salen de este tipo de lesión, ¿no? Ya, o sea, posteriormente intubados y trabajados con ventilación mecánica, pues quedan secuelados, ¿no? Se quedan secuelados con fibrosis o EPOC. Entre los agentes sofocantes, ¿no? El tratamiento, ¿no? Como por ejemplo broncoespasmos, desabronquilatadores, ventilación mecánica con presión positiva, corticoterapia, ¿no? Por el gran proceso inflamatorio que produce y obviamente también el manejo de la acidosis, ¿no? También es consecuencia. Dentro de los agentes hematotóxicos, ¿no? Tenemos el cianuro, ¿no? Este cianuro que utilizan en la industria farmacéutica, plásticos. La principal vía de intoxicación es una vía inhalatoria, ¿no? Menor frecuencia mediante la ingesta o dérmica, ¿no? Tiene un olor a almendra, se dice, ¿no? También es uno de los más letales, ¿no? Que nosotros hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, los que se han usado, pues, en las guerras, ¿no? Los alemanes contra los polacos, ¿no? Que se utilizaba para poder, que utilizaban pues, para matar a esta gran población, ¿no? Que eran encerradas en cabinas, ¿no? Y ¿por qué produce su efecto, principal efecto? Es que va a impedir el transporte de oxígeno por parte de los glóbulos rojos, pues, ¿no? Provocando, provocando
un- una hipoxia, ¿no? A nivel tisular, ¿no? Con el posterior trastorno hemodinámico, ¿no? El inicio es de segundos hasta minutos, ¿no? Eh, este, también, obviamente, pues produce la muerte, ¿no? Rápidamente cuando estamos frente a altas concentraciones, ¿no? ¿Qué hace el cianuro? Bloquea la cadena respiratoria, produciendo hipoxia tisular, lo que había comentado, y la acidosis láctica, ¿no? Tiene esa particularidad de unirse al ion férrico, ¿no? Y de esta manera, pues, inhibe el transporte de electrones, ¿no? Que van a reducir la fosforilación oxidativa y el consumo de oxígeno, ¿no? Provocando la hipoxia celular, ¿no? A nivel de síntomas neurológicos, producir cefalea intensa, vértigo, delirio, ¿no? Alteración de la conciencia, convulsión, hasta coma, ¿no? A nivel cardiovascular, taquicardia, seguida de bradicardia, arritmias ventriculares, una de ellas la fibrilación ventricular, ¿no? Y que es un ritmo de paro cardíaco, ¿no? A nivel respiratorio, una disnea severa, ¿no? Con depresión respiratoria, edema pulmonar. Y a nivel de ojos también producir midriasis o hiperemia conjuntival, ¿no? ¿Qué hacemos con el cianuro? Podemos utilizar lavado gástrico, mediante carbón activado también, si estamos menos de los 30 minutos, ¿no? También descontaminamos con agua y jabón, damos, obviamente, nos queda un soporte vital también, ¿no? Con 100% de oxígeno. Tratamos la acidosis con bicarbonato, ¿no? Y damos un antídoto que se llama la hidroxicobalamina, ¿no? Que sabemos que es el precursor de la vitamina B12, ¿no? Que va a contener cobalto que se va a unir al cianuro formando la cianocobalamina que finalmente se va a excretar en la orina, ¿no? Aquí muchas de las empresas, ¿no? Donde hay un riesgo con intoxicación por cianuro, tienen este kit, ¿no? Que se llama el cianokit, ¿no? Que ante esta intoxicación pues rápidamente la usan, ¿no? Por vía intravenosa. Irritantes, los irritantes generalmente no producen la muerte, no producen muerte, ¿no? Pero sí producen bastante exceso, ¿no? En este caso, eh, de aumento de las glándulas, ¿no? Del exceso de trabajo de las glándulas, sobre todo las glándulas lacrimales, ¿no? Son gente que son irritantes, producen, por ejemplo, tenemos el gas lacrimógeno, ¿no? Principalmente el gas pimienta, que se utilizan para poder romper manifestaciones, que lo utilizan nuestros amigos policías, ¿no? Eh, entonces, el, eso es lo que normalmente se trata de limpiar pues con líquido, ¿no? O si no, también con un trapo húmedo para tratar de sacar rápidamente, ¿no? Ante un gas pimienta también, no es recomendable también echarse tanta agua porque también puede irritar, ¿no? Irritar más las conjuntivas, sobre todo las mucosas, ¿no? Entonces llega el paciente a urgencia, ¿cómo sé si está descontaminado o cómo lo descontamino? ¿No? 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 Hay en algunos lugares encontramos ciertas lociones para poder descontaminar, ¿no? Eh, donde hay una alta incidencia de accidentes por agentes químicos. Hay diversos detectores que utilizan, esto generalmente lo manejan lo que son las empresas, ¿no? Esos tipos de detectores, ¿no? De agentes químicos o gases, ¿no? eh, los que trabajan pues con materiales tipo hazmat, ¿no? Materiales peligrosos, ¿no? O las unidades de hazmat, algunos de ellos cuentan con laboratorios móviles, ¿no? Normalmente en Perú no tenemos tanto esta tecnología, pero en otros países sí sí lo tenemos, ¿no? No decimos que no lo tenemos, ¿no? Pero en otros países lo encontramos en varias regiones, ¿no?
¿no? Inclusive a un laboratorio de referencia, a un citotox que le llaman, ¿no? Aquí tenemos solamente uno en Lima, ¿no? Principal, que pertenece a la San Marcos, ¿no? Donde ahí pues mandan todas las muestras, ¿no? De los probables intoxicaciones de agentes químicos, ¿no? Entonces aquí tenemos los distintos aparatos detectores, ¿no? De radiaciones, ¿no? Que vemos acá, de radiaciones, de probables contaminaciones con agentes químicos, ¿no? Con cianuro, con fósforo, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente hacemos la descontaminación también, tanto de las personas como también de los equipos, ¿no? Hay también cursos, ¿no? De preparación para justamente el control de estas intoxicaciones por hazmat, ¿no? Eh, que deberíamos tener nosotros como hospital, pues obviamente recursos humanos, médicos, emergenciólogos, ¿no? Que estén pues también, que tengan, ¿no? Conocimiento acerca de las intoxicaciones por hazmat, ¿no? Cirujanos plásticos para las posteriores secuelas, ¿no? Eh, el grupo, ¿no? Un grupo de personal, ¿no? Entre todos, ¿no? Enfermeras, psicólogos, intensivistas para el cuidado crítico, posterior en las UCIs, ¿no? Tener nuestra sala de quemado sería lo ideal, ¿no? Tener un área de descontaminación también es lo ideal, ¿no? Donde pueda pues descontaminarse, como ustedes han visto, con agua, ¿no? Con agua tibia, ¿no? Sin tanta presión, que esté también, que tenga equipado, que tenga filtros de aire, tener todos nosotros el EPP, ¿no? El EPP que tenemos, que es la bata, los guantes, la gorra, los lentes, las botas, sirve, ¿no? Sirve para poder tener ese primer contacto con estos pacientes, ¿no? Tratar de tener los antídotos más importantes, sobre todo las situaciones que nosotros de repente más vemos son la de cianuro, ¿no? Algunas que puedas tener por órganos fosforados, ¿no? Que pueden producir síndromes colinérgicos, ¿no? Los que pueden producir quemaduras, ¿no? Como sulfadicina de plata, ¿no? Antibióticos tópicos, antibióticos y analgésicos oculares, ¿no? Corticoterapia, entonces todo eso debemos de abastecer para estos tipos de pacientes, ¿no? Descontaminantes, ¿no? Esto ya son algo especial. Detectores sería lo ideal, ¿no? Tenerlos, son equipos muy costosos, ¿no? Que, bueno, tendríamos que ver riesgo-beneficio, ¿no? De repente en algunos hospitales, ¿no? O algunos centros que trabajan con empresas donde haya bastante disposición o manipulación de estos agentes, obviamente sí conviene tenerlos, ¿no? Y sobre todo capacitar al personal, ¿no? Todo el personal debe estar también capacitado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama el curso? El curso se llama HAZMAT, ¿no? Aquellos que estén interesados en intoxicaciones, ¿no? Los cursos se están dando acá en el Perú, ¿no? Es un curso internacional, ¿no? Eh, que lo estamos haciendo en Lima y que, bueno, también empezamos a hacerlo acá en el norte, ¿no? ¿No? Ahí donde se enseña, pues, prácticamente cómo se debe descontaminar, ¿no? Las áreas de descontaminación, ¿no? Se enseña pues vestidos también así con el EPP para tener la práctica de la intubación, ¿no? Muchos de nosotros los médicos hemos tenido esa oportunidad de intubar con el EPP, ¿no? Entonces, hemos tenido esa práctica, ¿no? Indirectamente, ¿no? Y sobre todo, saber cómo se van a distribuir las áreas, ¿no? La zona fría, la zona caliente, ¿no? Las áreas de atención, los puestos de comandos, ¿no? Porque finalmente es un trabajo en equipo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, no solamente el personal de salud, sino también el personal policial, ejército, bomberos, ¿no? Que van creando, ¿no? Sus cámaras de descontaminación, sus áreas de escape, sus rutas, su ambulancia para poder evacuar
al herido, ¿no? Entonces, todo eso son diversos entrenamientos, ¿no? Que, bueno, si alguien está interesado, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Acá dictan, en Perú, ¿no? En Perú se dictan cursos de sistema de comando de incidentes, cursos también de manejo de múltiples víctimas, ¿no? O sea que no es algo alejado a lo que podamos hacer, ¿no? Si es que alguno de nosotros esté interesado, ¿no? ¿Ok? Como ustedes pueden ver acá, pues es de alta logística, ¿no? Estos equipos no son equipos comunes y corrientes, son equipos especiales para hazmat, ¿no? Obviamente este personal es el primer respondedor, ¿no? El que va a sacar a la víctima, ¿no? De la zona de la zona de impacto, ¿no? O la zona caliente, ¿no? Y ven pues ahí que obviamente lleva una gran logística, ¿no? Una gran logística. Y bueno, eso sería todo por mi parte.